Honorables magistrados de la Corte Constitucional. Mi nombre es Juan Sebastián Navarrete, representante legal de la señora Flor Tovar, y hoy me permito, ante ustedes, guardianes supremos de nuestra Constitución, presentar los alegatos finales del caso que hoy nos compete. Así, quisiera dividir estos alegatos en tres partes. La primera, los derechos vulnerados a la señora Tovar por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La segunda, los derechos conculcados al menor Andrés Felipe, hijo de Flor, que se vulneraron de la mano con los de la madre. Y la tercera parte, las peticiones ya antes expuestas en el memorial que se remitió ante la corporación. De ese modo, empezamos con la primera parte. De acuerdo con lo planteado dentro de la plataforma fáctica, el actor del ICBF violó los derechos fundamentales al debido proceso y a tener una familia de la señora Flor Tovar cuando decidió, indebidamente, iniciar un proceso de restitución de derechos al menor Andrés Felipe. Así, frente al debido proceso, que fue el primer derecho que mencionamos, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, queda aclarar lo siguiente. La violación del derecho se da en la fase administrativa con cargo al ICBF al momento de declarar de forma irregular el estado de abandono para el menor Andrés Felipe, condición que era requisito de procedencia para culminar con el trámite de adopción en etapa judicial conforme a la normatividad vigente para aquella época. Pues, según el decreto 2737 del 89, que es el decreto que regula el procedimiento administrativo de la declaración de abandono, se debía abrir primero una investigación que tuviera en cuenta todas las pruebas que permitían esclarecer las circunstancias que rodearon la situación de abandono del menor y que posteriormente a esas recayeron un equipo técnico, más la citación de quienes pudieran asumir el cuidado, crianza y educación del menor, acciones que claramente la institución del ICBF nunca ejerció, demostrando así la violación existente al debido proceso en fase administrativa. Segundo, frente al derecho a la familia, artículo 42 de la Constitución, y los derechos también conculcados al menor, es menester decir que el indebido proceder del ICBF vulneró de forma directa los derechos consagrados, expuestos en antecedencia de la señora Tovar y el menor, pues el traspaso del derecho al debido proceso, del cual fue víctima Flor, al no contar con la imparcialidad ni con los mecanismos para que su proceso fuera justo y equitativo, terminó en la afectación de ambos sujetos en su derecho a constituir, preservar y recibir protección como una familia. Entendiendo así que tanto la madre biológica y el menor han sufrido afectación de los derechos fundamentales que se han señalado. Sin embargo, aquí es donde entramos a la segunda parte de esta exposición, que es donde surge al mismo tiempo para el menor y para su familia adoptiva un derecho que constitucionalmente encuentra amparo de manera paradójica también en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de nuestro país. Por eso se debe mencionar que los derechos consagrados en los artículos 42 y 44 de la Carta en estricto sentido podrían ser de reconocimiento tanto para la madre biológica como para la familia adoptiva y, en consecuencia, para el menor frente a una u otra institución familiar. Así, las conductas irregulares desplegadas por el ente administrativo han generado inestabilidad en el ambiente familiar actual del menor. En ese sentido, eventualmente, cuando Andrés Felipe se entere de su condición de adoptado, será víctima del trauma generado por el supuesto abandono de su madre. Y por otra parte, entendiendo el interés que tiene Flor Tovar de establecer un vínculo con su hijo en unas circunstancias de hecho no controladas, podría perturbar la relación familiar que él ha desarrollado con su familia adoptiva. Ahora, para terminar, las peticiones. La primera petición es que se declare la violación de los derechos fundamentales a tener una familia y no ser separado de ella, a la prevalencia de los derechos de los menores sobre los demás, y por especificación de la Corte Constitucional a la prelación de la familia biológica y o extensa. La segunda petición es que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar levantar de manera excepcional la reserva con respecto a la adopción del menor Andrés Felipe para que en su lugar se permita a la madre biológica establecer contacto con la familia adoptiva del menor. Y tercero, y ya por último, que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecer un protocolo de acompañamiento jurídico y psicológico a la señora Flor Tovar, al menor Andrés Felipe y a la familia adoptiva, para establecer los parámetros en que se desarrollará el restablecimiento del vínculo familiar del menor con su madre biológica. Muchas gracias.